Buenos días hermanos, amigos, Dios los bendiga a todos ustedes en esta preciosa mañana que Dios nos permite, nos regala, nos bendice para poder hacer su voluntad y lo que es recto delante de sus ojos. Amén. Muy bien, permítame compartir la palabra de Dios con ustedes en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. Amén. Muy bien, vamos a tratar de entender la palabra de Dios, que Dios a través de su Espíritu nos puede hablar y enseñar lo que dice su hermosa palabra. Amén. Bien, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo estábamos sin Cristo. ¿De qué tiempo está hablando? Está hablando, hemos dicho ya en algunas veces que en la vida de todo cristiano existe el antes y el después. Aquí, cuando habla de aquel tiempo, está hablando del antes, o sea, antes de que nosotros conociéramos a Cristo, antes de que nosotros seamos cristianos, antes de que Jesucristo llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dice la Biblia, en aquel tiempo estábamos sin Cristo. Estábamos sin Cristo en aquel tiempo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alejados de todo lo que se refiere a Dios. Estábamos nosotros, como dice la palabra de Dios, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, haciendo lo malo. Estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios, ajenos a todo lo que a Dios se refiere, ajenos a la Biblia, ajenos a la familia de Dios, ajenos al respeto a Dios, ajenos a todas esas cosas. Pero eso nos ponía en una condición, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sin esperanza de qué? La Biblia dice que en algún momento nosotros vamos a heredar el reino de los cielos. El día que nosotros dejemos este cuerpo, nos estará esperando una patria celestial. Nos está esperando un reino en el cielo, donde Jesucristo será nuestro Rey y Señor por toda la eternidad. ¿Sin esperanza de qué? Algunas personas piensan que el día que mueran se acabó todo. Se acabó todo, por eso que en esta vida bien desesperado, tratando de ser feliz, amontonar y tener muchas cosas. Sí, Dios nos manda en esta tierra esforzarnos por vivir bien y ser felices. Está bien, eso es correcto, pensar lo que está en nosotros, hacer eso. Pero todo no termina en esta vida. Esta vida solamente es un paso para saltar a la siguiente vida. Y de acuerdo a lo que pasó o hayamos decidido en esta tierra, vamos a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, tú has reconocido a Dios como tu único Señor y Salvador y le has entregado tu vida a Él, para ti está reservada el Rey de los cielos. Pero si tú te niegas a creer en Jesucristo, si tú no quieres saber nada de Él y quieres llevar la vida de acuerdo a tus propias normas y criterios, la Biblia dice que eso nos pone alejados de todas las promesas de Dios, alejados de la promesa del perdón, de la promesa de recibir el Rey de los cielos, de la promesa de la salvación, alejados de todas las promesas de Dios. Alejados, dice la Biblia, sin esperanza alguna, porque para aquella persona que no tiene a Jesús en su corazón y no lo quiere aceptar, no quiere aceptar la autoridad de la palabra de Dios, no queda ninguna esperanza. ¿Quién más si no es Dios lo puede salvar en esta vida? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso dice la Biblia. Éramos antes, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, en aquel tiempo esa era nuestra condición. En aquel tiempo para nosotros no había esperanza, no había seguridad de la salvación, no había eternidad, no había reino en los cielos, no había vida eterna, no había nada de lo que la Biblia nos habla como promesa para todo aquel que cree y acepta a Jesucristo en su corazón. Pero ¿qué dice el versículo 13? Eso éramos antes, pero ahora, o sea, ya está hablando ahora de nuestra nueva forma de vivir, de nuestra nueva vida en Cristo. ¿Qué dice ahí? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, de Cristo Jesús. Antes estábamos lejos de Dios. Dios, dice la Biblia, está airado continuamente con el pecador. Estamos bajo la ira de Dios. Antes en nosotros no había ninguna clase de esperanza ni promesas de salvación para nosotros,
¿Por qué? Porque no creíamos en Dios, no aceptábamos nada de Dios, no aceptábamos la autoridad de las Escrituras, no queríamos saber nada antes. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que estábamos lejos, hemos sido cercanos a Dios por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que a través del sacrificio de Jesucristo, tú y yo nos hemos podido acercar a Dios a través de Él, a través de Cristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través de la religión, no es a través de tus pastores, no es a través de tus apóstoles, no es a través de tu buena conducta, no es a través de tu familia cristiana, no es a través de la iglesia, es a través de Jesucristo, el único que nos puede llevar hacia el Padre, hacia la vida eterna, se llama Jesucristo. Y para eso, no solamente yo tengo que saber que es a través de Él, yo tengo que aceptar lo que Él diga. ¿Para qué? Para que a través de Él yo recién pueda encontrar la salvación. La Biblia dice que nosotros tenemos que creer y aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿De qué me vale saber que Cristo murió por mí en la cruz si yo no voy a aceptar ese regalo? ¿De qué me vale que tú me extiendas la mano con un regalo para mí si yo no lo quiero recibir? Me niego a recibirlo. Entonces Jesús, al morir en la cruz del Calvario, Él regaló la salvación a todo aquel que quiera aceptarlo, solamente a aquellos que lo quieren aceptar. Tú no tienes que hacer nada, simplemente tienes que aceptar la salvación que gratuitamente Dios te está ofreciendo en este momento. Tú puedes decir sí o puedes decir no. En ti está el aceptar. ¿Por qué? Porque Dios no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras hacer. Porque la salvación es un asunto de decisión y tú tienes que decidir si salvas tu vida, heredas la vida eterna o simplemente la pierdes y la destinas a la condenación eterna. Está en ti. ¿Qué vas a decidir en este día? Por eso la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero para eso tú tienes que creer en Él y Dios te va a dar la vida eterna. Tú tienes que creer en Él. Ahora, tú que ya crees en Él, debes vivir una vida agradecida a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, de lo que no eras antes, ahora te ha hecho su Hijo. Te ha hecho heredero del reino de los cielos. Te ha dado todas las promesas en la Biblia. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. No gracias a ti, porque tú no has hecho nada para merecer todo lo que Dios te ha dado. Lo único que has hecho es recibir ese regalo de parte de Dios. Porque Él es nuestra paz, dice la palabra de Dios, versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios es nuestra paz. Decíamos antes, hay un salmo donde dice que Dios está airado constantemente con el pecador. Y Dios está airado a causa de nuestras maldades, a causa de nuestros pecados, a causa de todas las cosas malas que nosotros hemos hecho. Pero a través de Jesucristo Dios nos ha reconciliado con Él. Y gracias a Él, dice la Biblia, ahora Él es nuestra paz. Por eso la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? La palabra justificado quiere decir que hemos sido absueltos, libres de toda culpa. A nosotros no se nos culpa ya de nada, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. A los que viven según las normas de Cristo ya no hay ninguna condenación. Por eso la Biblia dice que hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de la fe ya. Ahora Dios no está airado con nosotros, por lo contrario, ahora Dios nos ha declarado que somos sus hijos. Dios nos ha declarado que somos sus amigos. Dios nos ha declarado que ahora Él es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que todas las promesas escritas en su palabra, que es la Biblia, son para ti y para mí. Por eso que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. En momentos de dificultad, de necesidad, de aflicción, en momentos difíciles, necesitamos a alguien que nos ayude, alguien que nos socorra, alguien que nos auxilie en ese momento. Quizás nos abandonen todas las personas a nuestro alrededor, te abandone el esposo o la esposa no te entiende, o los hijos, o las personas que tú creías que quizás iban a estar contigo, no están, tú te sientes solo en algún momento de la vida, y hay situaciones en las cuales nadie te puede ayudar, solamente Dios. Y justamente las promesas de Dios son para ti y para mí. Él es nuestra paz.
Las promesas de Dios, por ejemplo, te dice que cuando tú te sientes solo, Dios está a tu lado y Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar, nunca lo va a hacer. Y en el momento que tú te sientes afligido, Dios dice: yo soy tu paz, yo soy tu consuelo, dice el Señor. En el momento que tú te sientes enfermo, la Biblia dice: yo soy Jehová tu sanador. En el momento que te sientes tú desprovisto de los recursos necesarios para el día, Dios dice: confía en mí, yo soy tu proveedor. Cuando sientas que la vida es injusta contigo, que las personas son injustas contigo, Dios dice: no temas, no te preocupes, porque yo soy tu justicia, dice el Señor. Cuando sientas que las fuerzas ya no te dan para seguir adelante en la vida, Dios te dice: no temas, yo soy quien te fortalezco, yo te doy las fuerzas, la vida, el ánimo, el vigor, la salud para que tú sigas adelante en la vida cristiana. Todas esas y muchas promesas más están escritas en la palabra de Dios. ¿Para qué? Esas promesas son para ti y esas promesas son para mí. ¿Por qué? Porque antes éramos ajenos a todas las promesas de Dios. Ahora esas promesas son para nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo Dios nos puso en paz con Él. Por medio de Jesucristo ahora tenemos paz para con Dios. Ahora todas estas preciosas promesas escritas en la palabra de Dios son para cada uno de nosotros, porque Dios es nuestra paz. Antes estábamos ajenos, vuelvo a repetir el versículo 12, ajenos a los pactos de la promesa. No había ninguna promesa para nosotros. Pero en Cristo Jesús, todas esas promesas descritas en la Biblia ahora nos pertenecen a nosotros. Dios nos las dio, nos las concedió de manera gratuita. Él hizo todo para que tú y yo alcancemos estas promesas. Él de manera gratuita, al morir en la cruz, al recibir todos los golpes, todo el sufrimiento en la cruz del Calvario, Él estaba pensando en ti para que todas estas promesas llegaran a tu vida de manera gratuita. Él lo pagó todo en su cuerpo, todo en su carne, Él lo pagó todo en su ser. ¿Por qué? Porque Él te ama y nadie lo va a hacer de la manera que Él lo hace. Dios te ama y nunca olvides eso. Una de sus promesas es que Él siempre te va a amar. Otra promesa es que Él siempre va a ser fiel a su palabra. Otra promesa es que Él nunca te va a dejar. Confía en las promesas de Dios, porque esas promesas son para ti. Y aunque nosotros fuéramos infieles, dice la palabra de Dios, por nuestra debilidad, Dios siempre va a permanecer fiel a su palabra. Y otra promesa que Él ha hecho es que Él nunca nos va a fallar y siempre va a cumplir lo que Él ha prometido, porque Él es Dios. Y no lo va a hacer en base a tu justicia, no lo va a hacer en base a tus obras, lo va a hacer en base a su justicia y en base a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Nunca olvides eso. Dios te ama y nadie te va a amar de la manera que lo ha hecho. Nadie te va a amar de la manera que lo hace, porque solamente Él es el Dios de amor y Él nunca te va a defraudar, nunca te va a fallar. Si tú confías en Él, Él nunca te va a fallar, porque Él es un Dios bueno, amoroso y misericordioso y Él te ama. Amén. Así que recuerda, antes estábamos ajenos a las promesas de Dios, pero ahora por medio de Jesucristo, nuestro Señor, Dios nos ha acercado a Él. Ahora somos cercanos a Él, dice la Biblia. Somos cercanos a Él y Él es nuestra paz. Y todas estas promesas escritas aquí son para ti y son para mí. Disfruta de las promesas de Dios. Gózate en la presencia del Señor. Él te ama. Amén. Él es un Dios bueno y todas estas promesas son para ti y son para mí. Vamos a orar al Señor dándole gracias en esta mañana. Padre, muchísimas gracias. Gracias porque ahora entiendo por tu palabra, Señor, de que tú me amas. Una vez más lo recuerdo, Señor, y gracias que tú me amas y por todo lo que has hecho en la cruz por mí, Señor. Gracias por perdonar todos mis pecados y sanarme de todas mis dolencias, Señor. Y gracias por todas las promesas escritas en tu palabra para mí, Señor. Todas ellas, Señor. Ayúdame a conocer tus promesas cada día para poder, Señor, disfrutar de todas esas promesas que tú me has dado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los que están pasando por momentos de enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, tú has prometido sanarnos, dando fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, donde ellos estén, Señor, pon tus manos poderosas y sanadoras sobre sus cuerpos y quita toda clase de enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, sánalos, Altísimo, Señor. Sánalos, oh Dios, y los que están pasando por momentos de necesidad, Señor, provéele todo lo que ellos necesitan, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos,
Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo devocional. Ya saben, todas las promesas que Dios nos dejó en su palabra son para ti y son para mí. Y si tu amigo también quiere disfrutar estas promesas, recibe a Jesús en tu corazón. Dile: Señor Jesucristo, ahora entiendo que tú me amas, perdóname todos mis pecados, te recibo como mi único Señor y Salvador personal. ¿Sabes qué lo que va a hacer Jesús? Te va a perdonar todos tus pecados y va a entrar a tu corazón. Y estas promesas te las va a dar a ti como herencia y como regalo. Que Dios te bendiga. Tenemos un Dios grande y un Dios bueno. Amén. Un abrazo fuerte de aquí para todos ustedes. Los amo, los llevo en mis oraciones. Que Dios me los bendiga y conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite.